encontrado y tengo que pedirle apoyo a uno de los técnicos de la escuela para que me ubique estas clases que ya dimos. Pero si ustedes las pueden grabar y las pueden compartir en este momento, yo les agradecería Le mucho. acabo de dar grabar. Ok, va, entonces háganme el favor, pues, y ahí También, las compañeros, compartimos. tienen dudas con respecto a Porfa, los grupos, que si son dos grupos ¿sí? distintos, uno teórico, uno discusión, o es el mismo de discusión. No, no, en discusión van a trabajar emprendimiento, ahí arman su grupo, porque los compañeros son distintos. En la clase armamos un grupo de 5 porque es igual, la forma como están agrupados es distinta. Porque yo voy a calificar el trabajo de investigación y el ingeniero Josué va a calificar el trabajo de emprendimiento. ¿Ya? Porque como él lleva la temática del emprendimiento, finalmente termina con explicarles una plantilla de un plan de negocios, donde se vacía toda la información y al final lo que tenemos es el plan, o sea, lo que vamos a hacer con nuestra iniciativa empresarial durante el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Y eso nos permite tener un crecimiento ordenado. Entonces, esa, dijéramos, dinámica, el ingeniero Josué se la va a explicar en la discusión y por eso él va a armar los grupos en discusión para poder calificarlos. ¿De acuerdo? Entonces son dos grupos distintos. Buenos días, ¿Sí? ingeniero. Bueno, Una sí. consulta. ¿Y los integrantes del grupo tienen que ser del mismo grupo teórico? Sí, porque si no, a la hora de estar registrando las notas, es complicado. Hoy tenemos una población de 497 estudiantes hasta el día de ayer. Todavía faltan los casos especiales, los que de última hora pues tienen inscripción. Creo que vamos a sobrepasar los 500. Entonces ya se puede imaginar manejar ya una población de 500 estudiantes y sus notas, si usted multiplica, son 3 parciales, 3 cortos, 2 tareas, son 8 por 500, son como 4000 notas. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso, ¿de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Pues, ok, bueno, entonces ya en esta etapa de la economía política hay algunos eventos importantes como son la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la misma independencia de los Estados Unidos. Estos elementos son fundamentales porque van generando cierto aporte al conocimiento del soporte teórico de la economía, ya que en la etapa histórica, básicamente, permítame, no, estamos en la parte de la política económica, esta que ya la habíamos visto, ¿verdad? No sé si me corrigen, vimos las etapas estas bullonista, mercantilista, colbertismo, cameralismo. Bien, entonces, asumiendo que vimos la parte histórica, ya abordamos la parte de la política económica, de donde prácticamente se resume en el aparecimiento de los estados nacionales y la necesidad de contar con recursos para poder financiar el gobierno para que administre el Estado. Básicamente se dan 4 corrientes, habíamos dicho, la bullonista, mercantilista, colbertismo y cameralismo. Cada una de estas tiene su propio enfoque para tratar, dijéramos, de, de decir cuál es lo fundamental para poder generar crecimiento y desarrollo. Los bullonistas, el atesoramiento, mercantilistas, el comercio, colbertismos, la industria, y el cameralismo, la buena administración de los recursos públicos y el fortalecimiento institucional. Las 4, dijéramos, se complementan, ¿verdad? Porque al final, cuando vemos cada una de estas, vemos que todas son importantes. Entonces, todas estas aportan a poder llegar a decir que la eh, economía requiere de todos estos aportes para poder generarle y garantizar al sistema un crecimiento sostenible que permita poder generar un buen desarrollo.
Y ya dijimos que el crecimiento económico es sobre la base del aumento de la producción de bienes y servicios en la economía en un periodo que generalmente es un año y conformado por el funcionamiento del aparato productivo constituido por los tres sectores: agropecuario, manufactura y servicios. Y por otro lado, esos que son los que conforman el sector privado, que son los que realmente generan la riqueza, se requiere de una política tributaria que genere los ingresos para que el Estado, para que el gobierno que va a administrar el Estado funcione adecuadamente y poder echar a andar los programas económicos y los programas sociales. Los programas económicos son aquellos que vienen a generar condiciones para que los entes que generan la dinámica y la riqueza de la economía puedan fortalecerse. Y ahí hablamos de carreteras, ahí hablamos de puertos, aeropuertos, infraestructura pública, o sea, carreteras, ¿verdad? Pasos a desnivel. Y por otro lado, hablamos de el aspecto social, donde hablamos de, por ejemplo, de los subsidios al agua, a la energía, al transporte, la seguridad, que se requiere, ¿verdad?, para fortalecer para garantizar el bienestar social, como también crear programas para poder mejorar la educación, la salud, el esparcimiento sano, la seguridad, la vivienda, que son fundamentales para el ser humano. Es fundamental, es decir, no podemos darle más énfasis a uno que al otro. Si usted se fija, hay un énfasis en infraestructura. El gobierno, por ejemplo, que está de turno, está generando bastante inversión porque quiere dinamizar la economía. Pero también por el otro lado, programas sociales que traten de bajar la presión de la recesión que genera desempleo y aumenta, dijéramos, el porcentaje de población que está en condición de pobreza y extrema pobreza. Y eso obviamente es una olla de presión que puede en un momento dado generar inestabilidad. Y si algo no es conveniente en una economía es que haya inestabilidad, porque eso no permite que los programas de crecimiento y desarrollo puedan funcionar. Eso es básicamente la etapa esta, ¿verdad?, de la política económica, que finalmente nos lleva a la economía política, que es la tercera fase, donde estos tres eventos importantes que les hacía mención, la revolución industrial, que ya permite entonces que se dé una producción masiva de bienes, pero con una serie de dificultades, como son el alargamiento de las jornadas laborales, la remuneración al factor humano no es la adecuada, hay un problema de cómo medir el valor, el enfoque objetivo y el enfoque subjetivo, cuál va a ser la unidad de medida. Son problemas que todavía están presentes. Y luego la Revolución Francesa, que viene, dijéramos, a dar un nuevo rumbo, ¿verdad?, a la democracia naciente en estas nuevas economías que han fortalecido sus gobiernos. Entonces, se da todo ese proceso de la igualdad, fraternidad y libertad, que permite que las economías, dijéramos, tengan una nueva visión a partir de eliminar la forma de cómo se gobernaba en Europa en ese momento. Y esas ideas influyen tremendamente en regiones como América. Esos colores que vemos, ¿verdad?, que el azul, el blanco y el rojo, no son, dijéramos, colores que obedezcan a algún partido político, ¿qué, verdad? No, sino que son colores que vienen a sintetizar el espíritu de la Revolución Francesa. Si usted ve la bandera francesa, tiene esos colores que están fundamentados en los principios de la revolución. Y eso se expande por América
Y muchos, ¿verdad?, de los que tuvieron la oportunidad en aquel momento de estudiar en Europa y especialmente en España, tomaron esas ideas. Y eso hace entonces que los nacionales que estudiaron en Europa en ese momento fueron los que trajeron esas ideas de libertad para independizarse del Imperio Español. Pues bien, entonces acá se dan dos periodos, el clásico y el de desintegración o decadencia del clasicismo. En el periodo clásico encontramos dos corrientes, la fisiócrata, que está, dijéramos, comandada por Francois Quesnay, que es un economista, pero con formación también como médico. Y esa formación de médico es lo que le permite ver a la economía como un sistema, conformado por subsistemas, que si bien es cierto, son distintos, pero se relacionan y el efecto de la integración de todos esos subsistemas da un efecto sinergético mayor. Y eso lo aplica a la economía. En aquel momento, las actividades de agricultura son las que prácticamente generan la riqueza de la economía. Y Quesnay lo ve desde ese punto de vista, de un enfoque holístico que le permite ver cómo la economía se puede ordenar a partir de una actividad que es sumamente estratégica y que le permite la acumulación necesaria para poder crecer y desarrollarse. Por otro lado, tenemos a los clásicos, propiamente dichos, que son Smith, Ricardo y Malthus, donde prácticamente Smith y Ricardo son los que le dan vida al pensamiento liberal. Y ese pensamiento liberal es la base del pensamiento capitalista. Es donde prácticamente el sistema capitalista toma vida a partir del pensamiento liberal construido por Smith y por Ricardo, donde ellos plantean, entre muchas cosas, que el Estado no debe de participar en la actividad económica. El Estado debe ser un administrador, un ente que le debe generar condiciones de desarrollo y crecimiento a los sectores privados. Y la participación del Estado debe ser mínima. Eso, dijéramos, le da vida entonces al pensamiento liberal, que es la base del sistema capitalista. Malthus aporta mucho en el tema estadístico, en el tema demográfico, donde hace enfoques sobre cuál es el comportamiento de la población desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. Habla, por ejemplo, de los frenos al crecimiento de la población, que son algunos de aspecto natural y otros que son inducidos, que de alguna manera van a, dijéramos, reducir las tasas de crecimiento de la población. Incluso se incluyen todos los programas de control natal, ¿verdad?, que permiten que el tamaño de la familia tienda a reducirse. ¿Por qué, verdad? Porque bajo el enfoque de la iglesia es que las familias pues tengan la mayor cantidad de hijos, porque esos Dios los envía. Entonces el tamaño de las familias eran de 15, 18, 20 hijos, ¿verdad? Y eso es difícil, ¿verdad?, de poder, dijéramos, garantizarles calidad de vida para que se puedan desarrollar. Entonces, con las políticas de control natal, el tamaño de la familia se ha venido reduciendo. De tal manera que hoy, en la actualidad, si vemos el tamaño de las familias en nuestra sociedad, vemos que el promedio es de 5, papá y mamá y 3 muchachos. Sin embargo, la tendencia es a reducirla más. Por todas las condiciones económicas y sociales que prevalecen, es difícil ver ya un grupo de 5, entonces se empieza a reducir a 4, papá y mamá, 2 hijos. En China, por ejemplo, en China es papá y mamá y un hijo. ¿Pueden tener otro hijo? Sí, claro que sí, pero ese ya corre por cuenta de la pareja, ¿verdad? Ellos cubren todos los gastos. El primero lo cubre el Estado. Tiene problemas de educación, de salud, de todo lo que usted quiera. Pero el segundo ya corre a cuenta
de la familia. Entonces, es una manera de frenar el tamaño de la familia. Entonces, son, dijéramos, mecanismos que el control demográfico establece a partir de los aportes de Malthus. En el periodo clásico, no sé si podríamos apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Y si alguien quiere participar, pues lo habilita y me puede interrumpir en cualquier momento. Gracias. Entonces, en el periodo clásico, en lo que se refiere a los fisiócratas, se da una división del trabajo, derivado pues de lo que ya Quesnay había visto pues que era importante y fundamental en la actividad económica, que era la actividad agrícola. Entonces él dice, bueno, hay dos tipos de trabajos, el productivo y el estéril. El productivo pues, es el único que está relacionado con la agricultura y que obviamente permite generar el excedente, que es el que va a permitir la comercialización. Y el estéril, que son todos los demás, como son el comercio y los servicios, que para él no le generaba ningún valor agregado. Entonces al excedente se le llamó el producto neto. Se establecen las clases sociales bien definidas, que son los terratenientes, los agricultores, y la clase estéril, pues obviamente van a ser aquellos que se dedican al comercio y a los servicios. Hay un solo impuesto orientado a la tierra y también a la calidad de tierra. Hay unas que son más productivas, pues obviamente van a tener un impuesto mucho mayor. Y por otro lado, la sociedad se rige en cierta medida por el orden natural, ya que a este momento, dijéramos, no se ha logrado determinar que lo que permite que la economía funcione adecuadamente son las relaciones sociales de producción que se derivan de la posición que cada quien guarda dentro del proceso de producción. Sobre la base del aporte que cada quien le hace al sistema productivo, así va a ser su remuneración y así va a ser la posición que cada quien guarde dentro de la estructura. Por ejemplo, en este instante, ustedes son estudiantes. Su formación, a pesar de que puedan llevar un segundo, tercero o cuarto año de ingeniería, seguramente el empleo que podrían conseguir es un empleo que les va a remunerar un salario mínimo, 300, 400 dólares. Pero si alguien tiene alguna formación adicional como idiomas, pues puede ir a la maquila de la información y posiblemente gane unos 600, 700, 800 dólares. Pero ¿qué pasa ustedes mismos dentro de un par de años, ya como ingenieros? La cosa cambia, es totalmente distinta. Ya no le van a pagar 300, 400 dólares. Seguramente su primer empleo puede ser que sea de 600, 700 por la falta de experiencia. Pero en la medida que uno empieza a generar experiencia, uno se va, dijéramos, cotizando mejor en el mercado. Y seguramente que a la vuelta de unos 4 o 5 años, usted esté ganando sus 3, 4 mil dólares. Y eso le va a permitir poder tener una mejor posición dentro de la estructura productiva. ¿Por qué? Porque el aporte que usted va a dar como ingeniero con experiencia es mucho mayor que la que en este instante usted puede dar como bachiller. Entonces, la única manera, ¿verdad?, lícita para poder ascender dentro de una estructura económica y social como la que tenemos es el conocimiento. Es el conocimiento, lícitamente, ¿verdad? Entonces, es el conocimiento. De ahí entonces que el ser humano tiene que buscar la oportunidad para fortalecer sus competencias. Y esas competencias son las que le van a permitir aprovechar las oportunidades que se presentan. Trabajo hay, señores, pero hay trabajo para recurso humano calificado. Por eso es que es importante que la carrera de ingeniería que ustedes están cursando es su proyecto de vida. Es con lo que ustedes se van a ganar la vida en el futuro.
Los papás son apoyo en este instante, pero ellos no son eternos. Cuando ellos ya no estén, ustedes van a tener su formación académica. Y esa formación académica es la que les va a permitir poder salir adelante de una manera menos complicada que siendo operativo. Porque siendo operativo, como dice el dicho, ¿verdad? La pala pesa más que el libro. Entonces es importante la formación académica para alcanzar una mejor posición dentro de la estructura productiva. Así de fácil. Los clásicos influyen grandemente en la transformación del capitalismo comercial a un capitalismo industrial. Ya hablábamos de la revolución industrial, donde la forma de producir cambia. Hablamos ya de una producción en cadena. Hablamos de estudios del trabajo. Hablamos de medición del trabajo. Hablamos de métodos para poder llegar a estandarizar las operaciones y estimarles tiempo. Hay una serie ya de estudios que empiezan a aparecer para poder mejorar la productividad. Hay una serie de investigaciones para poder descubrir las leyes económicas que siguen siendo un verdadero problema para saber por qué la economía funciona y se mantiene estable, qué es lo que lo hace. Claro, con el enfoque de Marx, que lo vemos más adelante, ese poder coercitivo, ¿verdad? Que se genera entre todos los miembros que conforman la sociedad, es derivado de la presión que genera la superestructura y es derivado de las mismas leyes sociales derivadas del proceso de producción. Pero eso obviamente se descubre ya con los aportes que Marx hace al entender el capitalismo y todas las contradicciones que éste tiene. Entonces dice, no, yo voy a dar mi aporte, yo soy la antítesis del capitalismo, para poder mostrar otra forma de resolver el problema económico. Porque si recuerdan, al principio yo planteé que el problema económico es el mismo, el de las necesidades ilimitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que admiten diferentes usos. Entonces, ese problema que está ahí, del cual se derivan otros subproblemas como el qué, cuánto y cómo y para quién producir, estabilidad y crecimiento, son resueltos por la economía, ya sea desde una perspectiva centralizada o desde una perspectiva descentralizada. Pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, no es cierto que solo la economía clásica, ¿verdad?, existía en ese momento. Si bien es cierto, así pareciese, pero Marx, con las escuelas disidentes, hace su aporte. Y entonces da, ¿verdad?, su aporte científico para poder resolver el problema de la economía desde otra perspectiva, que no sea a partir de la economía clásica. Se da la economía como, como una sociedad de orden natural. La base de la economía es la industria. La construcción de la teoría del valor objetivo empieza a tomar más fuerza, porque por otro lado está la teoría del valor subjetivo. Pero el tema es cómo valorar las cosas, cómo valorar los bienes y servicios producidos. ¿Cuál es la unidad que permite poder valorar cuánto cuesta esto, cuánto cuesta lo otro? Al final vamos a ver que es el trabajo socialmente necesario para producirlo el que permite establecer el valor de los bienes y servicios producidos por el sistema. Smith, que se considera uno de los padres de la economía moderna, en su obra La riqueza de las naciones, plantea dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la productividad. Es decir, hacer un uso más eficiente, más racional de los recursos. Y eso va a permitir ser productivo. Y por otro lado, la cantidad de trabajo útil necesario para poder incorporarla a los procesos de manufactura. Todo esto permite que él plantee uno de los principios fundamentales del comercio internacional, que es el que se refiere a la ventaja absoluta. Es decir, que una economía debe de especializarse
en aquellas donde tiene los costos más bajos. Y eso es, dijéramos, un principio en el comercio internacional que se conoce como la ventaja absoluta. Para él, entonces, la riqueza de las naciones eran las personas. Por lo tanto, con su intelecto y su capacidad motriz, pueden impulsar a la nación. Pero fíjense, ahí hay un elemento fundamental en el aporte de Smith. Con su intelecto y su capacidad motriz. Estamos hablando de recurso humano calificado. Entonces, si yo quiero decir que mi mejor recurso es mi gente, pues debe ser una gente con preparación. Porque eso marca la diferencia. Veamos Centroamérica. Si vemos Centroamérica, ahí está Guatemala, ahí está Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Belice. Los 6 están en el mismo barrio. En el mismo barrio. Pero unos crecen más que otros. Las condiciones son similares. Antes se decía que porque tener un gobierno de izquierda, eso generaba que la economía no creciera. Pero en Nicaragua tiene un gobierno de izquierda. Al menos los sandinistas fueron revolucionarios de verdad. No fueron revolucionarios de escritorio. Ellos fueron revolucionarios. Y montaron una revolución de verdad. Las demás han sido películas. Pero los nicaragüenses fueron revolucionarios. Tuvieron una revolución de verdad. Gobierno de izquierda. Pero las tasas de crecimiento de Nicaragua son mucho más altas que la de El Salvador. Y entonces decían, no, es que mira, es que la derecha, ¿verdad? Pues sí, pero la derecha no pasó de 2.3. Llegó la izquierda y la misma historia, los dos gobiernos de izquierda y la misma historia. Este gobierno que está, habría que ver, ¿verdad? Porque lastimosamente le cayó una pandemia, retrocedió la economía, habría que ver qué es lo que va a hacer para acelerar el crecimiento de la economía. No está, dijéramos, documentada en un plan anticrisis, solamente las acciones permiten visualizar que es eso lo que se está haciendo. Pero, ¿por qué unos crecen más que otros? Es como en la cuadra donde uno vive, ¿verdad? De repente vemos que el vecino ya tiene carro nuevo, el otro le está haciendo 2, 3 plantas a la casa. Los bichos ya no van a la escuela, sino que van a un colegio. Ya no se van en el chuzón, sino que se van en carro. Y nosotros no crecemos, ¿verdad? Y todos los demás sí. Pero vivimos en la misma cuadra. Y aquellos están creciendo y nosotros no crecemos. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos mejorando en nuestras condiciones, ¿verdad? Entonces los demás sí, los demás vecinos. Pues lo mismo pasa con los países de Centroamérica. Los demás países están creciendo y El Salvador no. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué? Entonces pasa también, ¿verdad? Por una serie de condiciones que ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, ¿qué es lo que está pasando? No es porque no tengamos una clase empresarial, dijéramos, exitosa. Claro que la tenemos. Si vemos los activos de estos empresarios, de estos grupos empresariales, pues nos vamos de espalda. Si vemos la riqueza que tienen los grupos, por ejemplo, Agrisal, Alcisa, Inversiones Bolívar, Corporación 77, Roble, Critz, son fortunas. Estamos hablando de 1.200, 2.500, 4.700 millones de dólares. No son 2 pesos, pues. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Ahí es donde nosotros entonces tenemos que ir reflexionando para ir entendiendo cuáles son las razones por las cuales una economía no crece y otras crecen. Los argumentos que el gobierno de izquierda, que el gobierno de la ultraderecha, que el dictador, que todo lo que usted le quiera meter,
Pero ¿cuáles son las verdaderas causas por las cuales las economías no crecen? Entonces, eso es algo que ustedes poco a poco tienen que ir descubriendo con su propia desarrollo intelectual a darle respuesta. Lo que yo piense es lo que menos importa. Ya Smith entonces decía, bueno, es importante productividad y trabajo útil. La mayor riqueza de una economía es su gente, sí, pero un recurso humano calificado. También consideraba que en una economía el equilibrio es natural, ya que existe una mano invisible que lleva a ese equilibrio. Como no podía determinar esas relaciones sociales derivadas del proceso de producción y del poder coercitivo de la supraestructura, entonces él decía, no, mira, aquí hay una mano invisible, ¿verdad? Y esa mano invisible es lo que tiene ordenado esto. Hoy lo que tenemos es una mano peluda, ¿verdad? Pero en esa época Smith no lo lograba ver. Entonces para él decía, no, hay una mano invisible. Y esa mano invisible es lo que tiene la economía funcionando armoniosamente. Por otro lado, David Ricardo, a través de sus estudios y sus publicaciones, aporta otro principio al comercio internacional, que es la ventaja relativa o comparativa, donde no solamente hay que ser con ventaja absoluta, sino que también ver en lo que relativamente también podemos ser competitivos. Entonces, ese otro principio del comercio internacional, la ventaja relativa. Entonces, Smith, ventaja absoluta. Ricardo, ventaja eh, relativa o comparativa. Ya son dos principios que van a permitir entender el comercio internacional. ¿Para qué? Para poder pensar, cuáles son los aspectos fundamentales que van a permitir el crecimiento de la economía. Porque si la economía crece, el Estado va a tener mayores recursos. ¿Por qué? Porque la política fiscal agrava a los entes privados, como personas naturales o como personas jurídicas. Y es a través de esa política fiscal que el gobierno tiene recursos para poder echar a andar los diferentes programas económicos y sociales a los cuales yo ya les hacía mención, que son los componentes de cualquier propuesta de gobierno que cualquier partido político presenta. Si usted analiza los planes de gobierno de los gobiernos anteriores, de los de la derecha como de los de la izquierda, o este mismo plan Cuscatlán del gobierno actual, tienen esos dos componentes, el componente económico y el componente social. Claro, en los gobiernos de derecha hubo más inversión en la parte económica. En los gobiernos de izquierda hubo más inversión en la parte, dijéramos, social. Este gobierno, en cierta medida, está, dijéramos, balanceando las dos cosas. ¿Ya? Pero se ve, pues, que se está buscando un fortalecimiento social en tema de crearle, ¿verdad?, condiciones al ser humano para que se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque al final lo que uno necesita es una oportunidad para poder desarrollarse. En este caso, el acceso a la educación, que le va a permitir a uno poder tener mejores competencias. Si uno no las tiene, pues simplemente no puede. Cuestan, indudablemente que sí. Yo les puedo poner mi ejemplo. Yo vengo a estudiar en la escuela pública. Estudié mi educación media en un colegio público. Me gradué de un instituto nacional público. Entré a estudiar ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico Centroamericano, institución pública. En mi época pagábamos 6 colones al año y me gradué de técnico superior en ingeniería mecánica, bajo la administración inglesa. Equivaldría a un ingeniero practicante en Europa. Y no me había graduado y ya tenía trabajo, porque tenía una buena fama en el instituto, antes que pasara a ser administración FEPADE. Luego entré a la Nacional a estudiar ingeniería.
Y la cerraron, me fui a estudiar a la UCA Economía. Regresé a estudiar Ingeniería. Entonces, yo no he gastado en educación. El Estado ha invertido en mí y yo hago mi mejor esfuerzo por devolver mi conocimiento en la parte educativa como también en la parte del ejercicio profesional. Entonces, uno tiene, ¿verdad?, que no estarse quejando de que es el sistema, que la culpa la tiene aquí, que la tiene... No, 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 no. Las oportunidades están, cuestan, escasas, sí, pero hay que aprovecharlas. De otra manera, usted no sale adelante. Entonces, eso es lo que estos, ¿verdad?, van planteando, que hay que crear condiciones para que las personas puedan desarrollarse a través de ¿qué? A través de poder ofrecer programas en la parte social, que le permita al individuo superarse, salir adelante, para poder tener un mejor aporte en la economía, en la producción y obviamente tener una mayor remuneración. Y si yo tengo una mayor remuneración, entonces yo voy a poder escalar y ascender dentro de la estructura económica y social, por mi propio esfuerzo. O sea, no por el esfuerzo de los políticos, sino de mi propio esfuerzo. Entonces, Ricardo y Smith empiezan a plantear, ¿verdad?, la importancia de generarle condiciones a las personas para que éstas puedan crecer dentro de la estructura productiva. Obviamente él hace sus publicaciones, ¿verdad?, de sus libros, donde habla pues de la renta diferenciada, del valor del trabajo, ¿verdad?, donde ya él lo visualiza como una mercancía, porque obviamente la persona que no tiene medios de producción, lo único que tiene es su trabajo y lo ofrece al mercado como cualquier mercancía más. Incluso el trabajo lo puede vender al crédito. ¿Por qué? Porque le pagan a los 15 días, le pagan al fin de mes. Entonces, esa mercancía que se la vende al empresario al crédito para que éste le pague a los 30 días, como una mercancía cualquiera. Malthus habla pues de la importancia de analizar y comprender la población. Posiblemente ante las dificultades que una economía pueda crecer a tasas que permitan absorber esa población que año con año tiene la edad y quiere trabajar, pues hay que buscar también mecanismos que puedan permitir reducir la tasa de crecimiento poblacional. Si nosotros vemos nuestro país, todos los años hay cerca de 70,000 nuevos bachilleres, que muchos de ellos quisieran trabajar, pero no encuentran trabajo. De esos 70,000, apenas 15,000 son absorbidos por la Universidad Nacional. ¿Y qué pasa con los restantes 55,000? Si tienen dinero, pueden pagar una universidad privada. Y si no tienen, hasta ahí llegaron. Pero ¿cuánto va a ser lo que van a lograr como salario? Un salario mínimo. Y con eso van a tener que subsistir. Entonces, se complica, ¿verdad?, completamente el escenario. Por eso entonces dice Malthus, no, lo que hay que hacer acá es buscar también mecanismos que permitan poder reducir el tamaño de la familia. Y obviamente eso va a permitir reducir el tamaño de la población. Hay frenos como son el hambre, ¿verdad?, que muchas veces cuando las economías no pueden garantizar su seguridad alimentaria, pues tienen enormes dificultades. Lo vemos en países como África, donde se dan enormes problemas, ¿verdad?, de ese tipo. Las guerras también, ¿verdad?, disminuyen la población. Acá hablamos de la última guerra que tuvimos, ¿verdad?, la civil, que finalizó en el año 92. Oficialmente dejó un dato de 70,000 muertos. Sin embargo, la cifra es mucho mayor. Pero oficialmente se registran 70,000. Pero el dato es mucho, pero mucho mayor. Y luego vienen los métodos preventivos, que ya son los que se asocian a la política de control natal, donde se educa a la población para poder frenar, ¿verdad?,
el hecho pues de no tener muchos hijos, que al final no se les puede dar una calidad de vida en cuanto a educación, y que esto les permita poder entonces hacer a un empleo que les va a permitir una mejor remuneración. Entonces todo eso, ¿verdad? Lo va planteando Malthus para poder entender crece la economía. Cuando vemos la parte de población, vamos a ver que es una ecuación exponencial. Y esa ecuación exponencial es la que nos permite a nosotros entender que la población crece a un ritmo geométrico. Ingeniero, si está bien, El audio, creo. se le silenció, ingeniero. Se le escucha. Silenció el micrófono, ingeniero. Sabotaje se llama esto. Uy, sí, ingeniero, ¿O ya sí? se le escucha. Vale. Sí se escucha. Ok. Gracias, jóvenes. Ahora Bien, sí, ingeniero. entonces, muy bien, gracias. Ya en esta parte de lo que es la desintegración del De nuevo se silenció. ahí lo voy a dejar. Bueno, hoy sí, continuamos, ¿verdad? Sí, ya estuvo, ingeniero. Bueno, entonces, ya en la parte del periodo de desintegración del clasicismo, surge a partir de las doctrinas socialistas, que es lo que les comentaba, que con los aportes de Smith, Ricardo, Malthus, Sne, básicamente lo que hemos conformado es la economía clásica, donde la única forma de resolver el problema de la economía, que es el de las necesidades limitadas y crecientes que tiene la población ante los escasos recursos que emiten diferentes usos y de los cuales se derivan los subproblemas del qué, cuánto, cómo y para quién producir, solamente son resueltos a partir del enfoque de la economía clásica, específicamente a partir de los principios del pensamiento liberal, que es ya conformado por Smith, Ricardo, Quesnay y Malthus, que son los que le dan vida al sistema capitalista. Pero aparece Marx y dice, momento, señores, vea quieto, no se me estén alibrestando. Porque no es la solución única el enfoque liberal. Está el enfoque marxista, en el que también, ¿verdad? Ese problema puede ser resuelto, donde se proponen instituciones totalmente distintas a las que prevalecen en el sistema capitalista. Hablamos ya de instituciones como la posesión pública de los medios de producción, la planificación de la economía, hablamos de la generación de riqueza con control del Estado,
una serie, ¿verdad?, de instituciones que son todo lo contrario de las instituciones que prevalecen en el sistema capitalista. Entonces, Marx, ¿verdad?, a través de entender cómo es que funcionaba el capitalismo, identifica las contradicciones, las taras contradictorias que el sistema tiene, que lo hacen que éste se mantenga en un comportamiento cíclico, como que fuera una onda senoidal, ¿verdad?, que él crece, se estabiliza, se desacelera y luego cae en depresión. Y luego vuelve a crecer, se estabiliza, se desacelera, se deprime, vuelve a crecer. Ese comportamiento del sistema, Marx lo analiza, lo entiende, le da respuesta a qué es lo que mantiene estable el sistema, hace de verdad entonces que sea cuestionado y eso genera, ¿verdad?, una serie de dificultades. Marx publica una infinidad de obras. Las más relevantes son El capitalismo, junto con Friedrich Engels, el manifiesto del Partido Comunista, también es otra, ¿verdad?, concepción integral del mundo, ¿verdad?, que implica aspectos filosóficos, sociales, políticos y económicos totalmente distintos, ¿verdad?, al enfoque capitalista, pero que realmente son fundamentales. La sociedad se puede organizar de otra forma para resolver los problemas. Llegamos a la etapa de la ciencia económica, pero quisiera resaltar también de que acá en este periodo de desintegración se dan discrepancias. Ya aquí hay discrepancias de orden teórico y de orden doctrinario. De orden teórico, puede tener hasta 8 trabajos al mismo tiempo y no hay mucho problema. aló, ¿quiere que me pueden apagar el Compañero, apague el micrófono. Yo. Ya lo apagó. No le creo. ¿Y ahora? Hoy estamos bien, ¿verdad? No, ingeniero, usted Sí, sí se ahorita le escucho. escuchaba, Algo era que quería. compañero. Ok. Entonces, lo que quería también resaltar antes de pasar a la última fase es que acá ya hay discrepancia. Hay discrepancias de orden ideológico como de orden teórico. De orden ideológico en aspectos como la concepción del mundo. ¿Ah? Y eso es, dijéramos, genera unas grandes contradicciones porque está la parte que se refiere que Dios creó el mundo, pero también está la parte, dijéramos, donde es resultado, ¿verdad?, de teorías como la evolucionista, que son totalmente distintas. Entonces, ya hay, ¿verdad?, ese tipo de contradicciones, donde el mundo fue creado por Dios o la otra es que somos resultados de una evolución, ¿ya? El enfoque de Darwin, o la teoría de la espora, o la teoría de la intervención genética. O sea, hay una serie, ¿verdad?, de enfoques. Ya genera, ¿verdad?, toda una contradicción donde ya la economía clásica no es la única para poder entender cómo funciona la economía. De orden doctrinario, ya hay contradicciones en cuanto al régimen de propiedad, por ejemplo, que puede ser colectiva o puede ser privada. Ya hay esa contradicción. Entonces, esas contradicciones, ¿verdad?, son, dijéramos, las que aquí prevalecen. A nivel, dijéramos, de la propiedad también, ¿verdad? Propiedad privada o propiedad colectiva. La generación de la riqueza privada o pública, que
que son ya enfoques que van generando esa, dijéramos, contradicciones que hacen que la etapa clásica empiece, dijéramos, a generar contradicciones y se da toda una desintegración. Llegamos a la parte entonces de la economía como ciencia, donde acá, ¿verdad? Con todo el aporte que hemos venido identificando en cada una de estas etapas, podemos ver que ya se pueden incluir modelos matemáticos. ¿Por qué, verdad? Porque ya hay un análisis marginal de los factores productivos. Podemos hablar de los factores de la producción. Si hablamos del sistema económico y del aparato productivo, que está conformado por 3 sectores: sector agropecuario, sector manufactura y sector servicios, entonces podemos hablar de modelos matemáticos que nos permitan medir el rendimiento de los factores. Eso es lo que se conoce como un enfoque marginal, donde vemos cuál es ese aporte que factores como la tierra, el trabajo, el capital, la capacidad empresarial, la capacidad tecnológica le van generando al sistema. Y eso lo podemos ver a partir, ¿verdad? A partir de los modelos matemáticos que van a permitir modelar ecuaciones de comportamiento y a partir de esas ecuaciones de comportamiento poder proyectarlas y poder predecir ciertos impactos futuros en la economía. Yo puedo tomar, por ejemplo, una serie de datos de cómo se la economía a nivel de crecimiento económico y entonces poder proyectar con mínimos cuadrados, por mencionar algo, cómo va a estar la economía dentro de 5 años. Si quiero sofisticar, ¿verdad? Ya en la actualidad puedo aplicar un SPSS, meter mucho más variables subjetivas y estimar, ¿verdad?, cómo podría ser el comportamiento de la economía a 4 o 5 años. Tomando datos de los últimos 5 años hacia atrás, ¿verdad? Entonces digo, bueno, a esto podemos llegar. Entonces son ya modelos matemáticos con un enfoque marginalista que nos permiten entender más fácilmente el funcionamiento de la economía. Entonces acá identificamos 2 etapas, la neoclásica y la contemporánea. Si venimos de una etapa clásica, de decadencia del neoclásico, ahora es como que fue un relanzamiento neoclásico hasta llegar al contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 1929 el capitalismo sufrió la mayor crisis en su historia, impactando al país más poderoso de la economía occidental con la caída de la bolsa de valores. Eso ya en el año de 1930, impactos que se prolongaron hasta 1932. Pero ¿qué es lo que realmente pasó? Y aquí es donde quiero que pongan atención. De que ese enfoque de la economía clásica, desarrollado por Smith, Ricardo, Quesnay, y Malthus y otros, daba todo un soporte teórico para resolver los problemas que la economía capitalista pudiese tener. Generalmente los 2 problemas que afectaban a la economía capitalista eran o un problema de desempleo o un problema de inflación. Y entonces veníamos con el problema del desempleo y lo resolvíamos a través de una política tributaria. Se le bajaban los impuestos a las empresas y las empresas obviamente aumentaban su producción.
Al aumentar su producción porque iban a pagar menos impuestos, obviamente generaban empleo. Al generar empleo, la persona recibe un salario. Con el salario en sus manos, la persona tiene dos decisiones: ahorro y consumo. Entonces el tema Ingeniero, es, ¿sí? yo tengo una Dígame. duda. ¿A qué le llama la inflación? ¿Sí? La inflación, ¿a qué le llamaba? La inflación se refiere al alza generalizada de los precios. ¿Ah? Es un alza derivado, ¿verdad? Derivado del aumento, por un lado, de otros insumos, o derivado del hecho de no estar respaldado por un crecimiento real en la economía. Cuando veamos la parte del producto del ingreso, vemos que hay una igualdad, ¿verdad? Que el producto es igual al ingreso. Entonces, hay dos formas, ¿verdad?, de poder generar estabilidad para minimizar la inflación. Y es que las emisiones monetarias son posibles si y solo si existe un crecimiento real de la economía. Y cuando digo un crecimiento real de la economía es porque hay un crecimiento en bienes y servicios. Y esos bienes y servicios respaldan la emisión monetaria. Pero ¿qué pasa cuando yo emito dinero sin respaldo en la economía? Pues simple y sencillamente se genera inflación, porque es una emisión de tipo inorgánica. Y esa emisión inorgánica me genera la inflación. Veamos nuestra economía. Nosotros estamos dolarizados. Bien o mal, señores, es una camisa de fuerza. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no estuviéramos dolarizados, simplemente el gobierno, cual fuera, ordenar al Banco Central liberar dinero sin respaldo en los sectores reales de la economía. Y ese dinero es como sacar papel que circula en la economía. Generalmente la emisión de dinero se hace para pagar el salario de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque como el sector privado está contraído, entonces, y los ciudadanos también, entonces la recaudación fiscal cae. Porque con esa recaudación fiscal el gobierno paga los salarios de los empleados públicos. Pero al no haber, no tiene dinero de los hermanos. Entonces, ¿qué hace? Libera dinero, imprime dinero y saca dinero para pagarle a los empleados. Pero ¿qué respaldo tiene? Ninguno. Ninguno. Entonces inunda el mercado de dinero que no tiene respaldo de los sectores reales, de la producción nacional. Y eso me genera inflación. Ahora yo lo traigo a nuestros días. ¿Cuál es el nivel de inflación que en este momento tenemos? Pregunto yo a todos. ¿Cuál es el porcentaje de inflación que en este momento el país tiene? Con todas las desgracias, que el métale la pandemia, métale que la economía está, dijéramos, ralentizada. ¿Cuánto es el nivel de inflación que tenemos? ¿No? Creería yo que es poca, ¿no? Así es. Y usted lo puede ver, y se lo voy a poner más fácil. De los productos de consumo diario, como son arroz, frijoles, aceite, huevos, pan, las tortillas, las cosas del día a día que cualquier familia consume. ¿En cuánto han variado esos precios? La energía, el agua, ¿en cuánto han variado los precios? Casi nada. Eso le da entonces una idea de que la inflación es baja. Es baja.
Porque la dolarización nos tiene en una camisa de fuerza. Para nosotros, los ciudadanos, qué bueno, porque no deteriora nuestra capacidad real de compra. ¿Por qué? Porque nosotros no emitimos los dólares. Los dólares los emite la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si nosotros queremos más dólares, porque la economía requiere más dinero, los tenemos que comprar. Y esos dólares van a ser resultado de que si la economía ha crecido. Hoy por hoy no se está comprando dólares. Sin embargo, tenemos dólares porque entran 5,000 millones de dólares de las remesas familiares. Producto, ¿verdad?, de aquellos salvadoreños que están en Estados Unidos y en otros países que están trabajando, están produciendo. Entonces complementan nuestro requerimiento monetario, porque nosotros no emitimos dólares, los compramos. Tenemos costos de señoreaje. Pero ¿qué pasara si tuviéramos el colón? Habláramos de precios increíbles. No sé si usted en el cable ha visto, por ejemplo, publicidad de McDonald's, ¿va? Por ejemplo, de Sudamérica, Argentina. Combo, ¿verdad? Hoy, 7,000 pesos. Y combo de la hamburguesa, no sé qué, desde 35,000 pesos. Un combo de hamburguesa. Ingeniero, Aquí, una pregunta. ¿sí? Disculpe que lo interrumpe. No, Cuando dice que nosotros compramos el dólar, o sea, ¿qué damos a cambio? ¿Con qué se compra eso? O sea, compramos con las divisas, que son dólares. O sea, el papel dólar es una mercancía más. Ya se lo había dicho, ¿verdad? Así como el trabajo es una mercancía que se vende al crédito, el dólar es una mercancía más que se compra. ¿Ya? Lo voy a poner más fácil. Cuando usted va a Guatemala, usted compra quetzales. Compra moneda. ¿Ya? Da dólares por quetzales. Y entonces usted dice, mire, deme 100 quetzales. Deme tantos dólares. Está. Compró moneda. Pues lo mismo hacemos nosotros. Vamos a comprar dólares. ¿Y cómo los pagamos? Con dólares que son el resultado de la actividad económica de exportación. Entonces, esa actividad de exportar, el Banco Central capta esos dólares que son las reservas que se tienen para poder funcionar. Con eso es que se compran los dólares al emite. Y nosotros, como estamos dolarizados, entonces compramos los dólares derivados de las reservas internacionales netas, que son el resultado de las exportaciones que El Salvador hace al resto del mundo. ¿Ya? Ingeniero, ¿Sí? busqué el dato y dice que el índice de variación de precios para el 2020 fue del 0.3%. Ajá. ¿Ya ves? Así es, ¿verdad? Ese es el IPC, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque hay dos índices. Ojo, vamos a aprovechar la investigación del compañero. El IPC me permite medir las variaciones de los precios mes con mes. Y se puede hacer una comparación punto a punto. Es decir, comparo el mes de febrero del 2020 con el mes de febrero del 2021. Y puedo entonces estimar la variación de precios, que es el resultado de medir la canasta básica. ¿Eh? Entonces, como ve, el porcentaje que el compañero encontró no llega ni al 1%. Y cuando yo les pregunté, realmente han variado poco los precios. Por ejemplo, el cartón de huevo. Tomamos cartón de huevo. El cartón de huevo en veces vale 2.50, en veces vale 4.20. Pero en los combustibles en otros, pero se mantienen en cierta medida en los rangos. Pero es por eso, ¿verdad? Porque como la economía está dolarizada, el gobierno
no puede echar mano de emitir moneda, la tiene que comprar. Y la compra simplemente si hay crecimiento en la economía, porque es la que permite tener las reservas internacionales netas. Si no tenemos reservas internacionales netas, no podemos comprar. Entonces el dólar es una mercancía más que se transa en los mercados bursátiles. Entonces El Salvador tiene que comprar dólares. ¿De acuerdo? Cuando notamos eso, cuando vamos al cajero y salen los billetes, ¿verdad? Nuevitos, ¿verdad? Que hasta cuesta contarlo, que hay que tener cuidado porque se pegan, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Eso significa que el país ha comprado más dólares para ponerlos en circulación. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Regresando al tema de la crisis de los años 30. Eran los dos problemas que se daban, inflación y desempleo. Y ya miramos que el desempleo pues lo resolvía con bajar los impuestos a las empresas para que generaran empleo. Y al final la gran decisión que tenía el ciudadano con su salario en sus manos. ¿Lo consumo o lo ahorro? ¿Cuánto voy a destinar al ahorro y cuánto voy a destinar al consumo? Pero ya tenía empleo. Al final el consumo, ¿qué es lo que hace? Que él con su dinero vaya al mercado y compre los bienes y servicios necesarios para poder subsistir él y su grupo familiar. Entonces dinamiza la economía, porque va al mercado y compra lo que necesita. Y por otro lado, el dinero que él ahorra en el banco lo utiliza para poder financiar operaciones crediticias. Porque el banco funciona a través del dinero que las personas depositan en sus agencias, que es el mismo dinero que después presta. El mismo dinero de nosotros es el dinero que presta. A usted en la cuenta de ahorro le pagan 1%. Usted pide un préstamo personal y se lo meten al 12, 14, 15%. Si es pago en ventanilla, no les tiembla la mano para decirle usted va a pagar una tasa del 20%. Nominal. Porque la tasa real es mucho más alta. Y ahí es donde uno tiene que ponerse vivo. Porque le pueden ofrecer una tasa nominal del 12 o del 11, ¿verdad? Y, qué chivo. Ay, sí, está barato. Ajá. Pero calculen la tasa real. Con todos los datos de intermediación. Le viene a salir una tasa del 14, 15%. Usted le dice, no, mire, le vamos a dar $25,000 a una tasa del 9% a 10 años. Y tanto. Mete usted los datos en una calculadora para calcular la cuota de préstamo y no le pega. Hay una diferencia hasta de $70, $80. ¿Y por qué va? Y usted pregunta, es que fíjate que le vamos a cobrar este seguro, este otro seguro, administración de no sé qué, fondo no sé qué, y cuando viene de la gran cola, ¿verdad? La gran cola, uso del cajero, no puede tener a cero la cuenta, tiene que siempre tener tanto de saldo. Bye. El otro problema era la inflación, ¿verdad? Y la inflación, que era la pregunta que el compañero hacía, ya le explicamos, se resuelve a través de una política monetaria, retirando dinero de circulación de la economía. Pero ¿qué pasa en 1900? ¿Sí? Disculpe, yo tenía bueno, quizás, no sé si duda o quizás algo que logré comprender. El que los precios no hayan variado mucho a lo largo de este transcurso en nuestra economía se debe a que el dólar pertenece a una economía que es bastante estable, que es la de Estados Unidos. Correcto. No es el caso contrario como creo que una vez lo vi en las noticias, el caso de Venezuela, que de un día para otro la tasa de inflación aumentó. Correcto. El tema es que Venezuela es un caso particular. Venezuela está siendo saqueada por todo el mundo, empezando por los chinos. Los chinos no crean que son, porque son comunistas y con un enfoque socialista, le van a ayudar. No. La economía china es tan voraz como la de los Estados Unidos. A Venezuela le está chupando la sangre.
La deuda de Venezuela con respecto a China sobrepasa los 70.000 millones de dólares. ¿Y cómo paga Venezuela su deuda? Con petróleo en crudo. En crudo, ni siquiera refinado. Eso quiere decir que vende la materia prima en bruto a China. Así le paga. Rusia tiene presencia militar por la misma riqueza del petróleo. Y le dice, no te vamos a defender, va, de los gringos si te quieren invadir. Pero fíjate que esa defensa que yo te voy a poner, va, para los gringos te cuesta tanto. Pero pagame con petróleo. Esa es la parte que la gente en la geopolítica a veces no conoce. Claro, como no tiene que producir, entonces Venezuela se mantiene en un estado de inflación espantoso. Espantoso. Porque no puede hacer uso de su riqueza. No, pero mire, pero tiene petróleo. Pero no la puede utilizar por el bloqueo económico que Estados Unidos le ejerce. ¿Por qué? Porque no es una democracia como Estados Unidos la quiere, como Estados Unidos concibe la democracia. ¿Ya? Por ejemplo, acá se maneja de que Biden, ¿verdad?, tiene cuestionado el gobierno actual y va a publicar una lista, ¿verdad?, de aquellos funcionarios que están relacionados con la corrupción. Pero esa lista no solamente son funcionarios actuales, sino también funcionarios anteriores. Ya se les negó la visa y viene ya un tema de investigación de sus activos por el enriquecimientos ilícitos. Una pregunta. Entonces, eso genera en Venezuela una inflación porque no tiene una producción real que le permita poder respaldar su moneda, sino que básicamente emite sin ningún respaldo real. ¿Sí, señorita? Sí, lo siento. Solo que, ¿cómo puede Estados Unidos ejercer un bloqueo económico sobre un país con un sistema diferente, digamos? Sí, o sea, son los recursos propios de Venezuela, entonces no entiendo cómo funciona eso. Por la dependencia que se da en los otros países de la región. Estados Unidos da una línea, pues, en la que dice, bueno, vamos a bloquear comercialmente a este país. ¿Por qué? Porque no responde a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos. Y no obedece a la democracia como Estados Unidos la concibe. Entonces lo bloquea, no le compra. Y lo mismo le ordena a los demás países. Le dice a El Salvador, mira, me vas a bloquear a Venezuela. No, entonces, Fondo Monetario, no hay préstamos para El Salvador. Banco Mundial no me le presta a El Salvador. No, está bueno, pues. Fondo Monetario, préstele a El Salvador. El Banco Mundial, préstele a El Salvador. O sea, la deuda pública se vuelve un mecanismo de chantaje para todos los países donde Estados Unidos ejerce presión. Ingeniero. ¿Sí? O sea que la decisión del gobierno en su momento de dolarizar nuestra moneda fue correcta. Pues fíjese que hay una serie, es un tema complicado, ¿verdad? Porque es un tema en el que se dolarizó, no creo que pensando en el país, ¿verdad? O sea, aquella posición romántica de que pensando en El Salvador y pensando en el... No, se dolarizó porque hay, dijéramos, ganadores y perdedores. Los perdedores en este caso eran los acreedores y los ganadores eran los deudores con el colón. Se lo voy a explicar bien fácil. Yo en el año antes de la dolarización, antes del 2000, alguien podría tener una casa de 100,000 colones. 100,000 colones. Y entonces y se queda sin trabajo. Y la deuda está ahí. Y entonces dice, bueno, la única manera que puedo sacar mi deuda para no perder mi casa de 100,000 colones es irme para Estados Unidos y de allá pagarla. Entonces, el dueño de la casa es el banco. La deuda es del ciudadano. El ciudadano se va para Estados Unidos. Allá trabaja y le pagan en dólares.
¿Cuánto era el tipo de cambio que había en ese momento? A través de los mecanismos de flotación sucia y de tipo de cambio flexible. 8.75 colones por dólar. ¿Cuánto significaba mandar $100 de Estados Unidos a El Salvador? Se convertían en 875 colones. Y si este señor pagaba, póngale 500 colones mensuales de crédito, con menos de $100 estaba pagando el compromiso. Entonces, ¿qué pasaba? Allá, aunque sea de recolector de basura, limpiando baños, lavando platos, podía perfectamente mandar hasta $200 para pagar la deuda. ¿Y cuánto eran $200? Eran 8.816, casi como $1.900. 1.900 colones, perdón, que le abonaba el capital. Entonces, ¿quién estaba ganando? Estaba ganando el deudor. ¿Quién estaba perdiendo? El acreedor, el dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque la conversión que se daba era favorable al que estaba en Estados Unidos trabajando y mandaba dólares que se hacían colones. Salía rápido de los chillos. Pero se deterioraba el acreedor. Entonces, cuando se dolariza y tenemos dólares en Estados Unidos y dólares en El Salvador, manda usted $100, se hacen $100 en El Salvador. Se perdió el efecto multiplicador. ¿Y quién ganó? Ahora entiende por qué dolarizaron. Sí, ingeniero. Fue un beneficio para ellos. Así es, así de triste. Entonces, hoy, ese ejemplo sencillo, extrapólelo a los mercados de las grandes empresas del país con el resto del mundo. Entonces, esas fueron las razones por las que se dolarizó. Los salarios, ¿verdad? Si alguien ganaba 2.000 colones, entonces 2.000 entre 8.75, ese era el equivalente en dólares que le iban a pagar. Entonces, se redujo terriblemente. Pero los bienes, ¿qué pasó? Los bienes aumentaron de precio. ¿Ya? Vea hoy los valores. Las tortillas, vámonos a las tortillas, ¿verdad? Eso, yo creo que todos las conocemos, las tortillas. Nos dan, creo que 20 por $1. Entonces, si nos dan 20 tortillas por $1, quiere decir que cada tortilla vale 5 centavos. ¿Y cuántos 5 centavos de dólar en colones? Son cerca de 50 centavos. Cuando nosotros en la época, bueno, ustedes estaban demasiado cipotes, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los miles, tendría que quitar 21 años. Los dejo con 4 años, pero los dejo en Pacha, los dejo, ¿verdad? En Pamper los dejo. Pero pregúntenle a sus papás, ¿verdad? Entonces sus papás les van a decir, pues obviamente que no, nadie pagaba, ¿verdad? 50 centavos por una tortilla. Vámonos a las pupusas. Una pupusería que sea de más o menos no high, pongámosla de 50 centavos de dólar. Pongamos, sería 50, pero 50, ¿cuánto equivale en colones? Son cerca de 4, casi 5 colones. ¿Cuándo alguien pagó en la época del colón 5 colones por una pupusa? Jamás, nadie. Entonces, eso le da una idea de cómo entonces se sobrevaloraron las cosas y se disfrazó el efecto de inflación. Cuando empezamos a comparar precios en colón y en dólar, ¿sí? Porque siempre se habla de inflación, pero nunca de deflación. Porque cuesta, dijéramos, generar el proceso inverso. Por ejemplo, hoy
hemos generado todo un proceso de control de la inflación derivada de esa camisa de fuerza que es la dolarización. Pero no hablamos de hiperinflación, no hablamos de estanflación, ¿eh? Que son otros conceptos que también están asociados cuando, por ejemplo, se aprecia la moneda. ¿Por qué? Porque como no tenemos política monetaria, todos esos conceptos se vuelven un tanto complicados hablarlos porque no tenemos el tema de manejar una moneda nacional. Por eso es que no hablamos de esta inflación. ¿Ya? Tengo una duda. ¿Sí? Había escuchado que en Europa tienen como un acuerdo o algo así, donde la inflación que pueda haber anual se regula. Sí, acuérdense que Europa es controlada desde el punto de vista monetario por el Bundesbank. Y el Bundesbank lo que hace es crear mecanismos medidas de mercado abierto, operaciones de mercado abierto para controlar la inflación, que pueden ser retiro, ¿verdad?, o liberación de recursos. Entonces, cuando se ve la tendencia a que la inflación va a aumentar, presiona, ¿verdad?, a, por ejemplo, encarecer los títulos valores, o los bonos, o los depósitos a plazo. ¿Para qué? Era para que la gente, pues, deposite dinero y lo inmovilice del sistema bancario. Entonces, cuando se hace eso, se retira la economía. ¿Por qué? Porque la gente dice, el inversionista dice, me es más conveniente comprar títulos valores que voy a tener un rendimiento mayor que podría tener depositándolo en el banco a plazo. Si fuera El Salvador, pues valorar a los SEM, los LETES, los bonos, con respecto a los depósitos a plazo que un banco o una cooperativa le pueda ofrecer. Pues lo mismo pasa en Europa. Valora las ofertas de los productos financieros que hay en el mercado y seguramente el Bundesbank va a ofrecer una tasa mayor para poder frenar la inflación. O sea, es un juego, ¿verdad? Es un juego financiero. ¿Qué requisitos? ¿Sí? ¿Qué requisitos tiene la dolarización? O sea, un país directamente solo decide dolarizarse, pero ¿qué directamente tiene que pagar o qué precio directamente tendría que pagar? No, acuérdense que aquí es parte de los intereses de los sectores dominantes, pues. Que fue una medida en consulta. A nadie le preguntaron. O sea, fue una decisión del poder económico y político de este país. No fue una decisión en la que le vamos a preguntar a Juan Pueblo. ¿Por qué? Porque por lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que eran los acreedores los que estaban perdiendo. O sea, la ventaja relativa que tenían se les estaba desvaneciendo. Entonces pusieron igualdad de condición. Claro, nos doraron la píldora diciendo de que al dolarizar las tasas de interés, por ejemplo, de las casas o de las de rendimiento de los depósitos o de los ahorros iban a ser igual que en Estados Unidos y que los salarios iban a mejorar, cosa que eso no es cierto, ¿verdad? Porque el salario mínimo en Estados Unidos anda rondando los $9 la hora, pero ¿cuánto vale el valor de la hora en El Salvador? Vale $1 con 25 centavos aproximadamente. Son condiciones totalmente distintas. Entonces son imposiciones, ¿verdad? Imposiciones del poder económico y político. Porque eso fue en las administraciones de Arena en el año 2000. Quien propuso el proyecto fue el ingeniero Manuel Enrique Hines, un ex docente de la escuela, de la facultad donde ustedes estudian, fue el que propuso esto.
Pues Manuel Hain fue profesor de costos en la Escuela de Ingeniería Industrial, y obviamente al final pues se especializó en esas áreas como economista también, y propuso la dolarización para poder frenar esas, dijéramos, asimetrías que los inversionistas tenían en ese momento. Así de fácil. Ahora, desdolarizar es complejo. Ya los costos de la desdolarización son mucho, pero mucho más altos que los beneficios que se pueden tener. Por lo tanto, hasta el momento, nadie, ¿verdad?, se ha atrevido a desdolarizar por los costos que esto conllevaría. Incluso el doctor Salvador Arias, un economista, lamentablemente ya falleció, de una larga trayectoria muy crítica al sistema, no era muy, dijéramos así, decidido, ¿verdad?, a desdolarizar la economía. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esas eran, dijéramos, las crisis, ¿verdad?, del sistema que tenía en 1930. Donde ya entonces, en 1930, los dos problemas se presentan simultáneamente: inflación y desempleo. Cosa que antes se presentaba uno, se presentaba otro. Ahí es donde, dijéramos, en el año 30 se presentan los dos problemas simultáneamente, y eso hace entonces que la economía capitalista entre en depresión. Prácticamente la economía se paraliza. Y eso hace entonces que aparezcan nuevos enfoques, es decir, ¿cómo sacamos a la economía de esa crisis? ¿Verdad? Bueno, aparece Keynes, aparece John Maynard Keynes, y él plantea de que es necesario que para poder sacar a la economía de la crisis en la que se encuentra, en estado de depresión, el Estado tiene que participar en la economía. ¿Y cómo debe de participar en la economía? A través de inversión pública directa. Entonces, allá los liberales decían, no, es que mire, el Estado es un problema. El Estado es nocivo. El Estado tiene que tener la mínima participación en la actividad económica. Es más, no debe sobrepasar ni siquiera el 10% de participación en la actividad económica. El 90% es responsabilidad del sector privado, que es el que genera la riqueza. Pero en el 1930, la economía clásica, a través del enfoque liberal, colapsa. Entonces aparece John Maynard Keynes y dice, hay que intervenir a través del Estado la economía. Y el Estado va a intervenir a través de la infraestructura. Va a financiar megaproyectos, carreteras, puertos, aeropuertos, que son inversión directa pública. Y eso va a permitir que la economía se pueda dinamizar. Y eso es lo que hace Keynes, ¿verdad? Invertir por parte del Estado en la economía para poderla dinamizar. Acá en esta etapa hay unas características. Aparecen nuevas corrientes por discrepancias de los clásicos ortodoxos por razones doctrinarias, concepción del mundo, régimen de propiedad y régimen económico. Principalmente el enfoque marxista. ¿Qué características podemos identificar acá? Bueno, que el régimen económico se basa, es la base de la sociedad, la cual se eleva a la supraestructura. Ya a partir del enfoque marxista, ese aporte de categorías de análisis, porque esta categoría de hablar de la supraestructura ya es una categoría marxista. Por eso es que yo les digo, ¿verdad?, que para poder entender la economía hay que irse por el enfoque marxista. Pero eso no quiere decir que uno sea marxista. Por ejemplo, yo lo aplico, pero no soy marxista. Sin embargo, es una herramienta científica que nos permite entender el funcionamiento de la economía. Es una herramienta. Marx proporciona una herramienta científica que tiene un enfoque ideológico político, es otro pisto. Pero como herramienta científica es lo mejor que hay para entender a las sociedades, para entender el sistema económico, para entender a los grupos de poder.
Luego esboza la teoría de la plusvalía y en consecuencia de la explotación. Las relaciones económicas son relaciones entre personas y la fuerza del trabajo es una mercancía que se vende. El empleador la compra, ¿verdad? Hoy lo vemos en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo en la universidad, pero a mí me pagan al fin de mes, quiere decir que mi trabajo es una mercancía que la vendo al crédito. Y como tal me la compran. Proponen un tipo de sociedad diferente a la capitalista. Entonces ya hay, ¿verdad?, esas discrepancias bien fuertes. No sé si hay más comentarios hasta el momento, porque ya estamos al filo de la clase, estamos 9:40, y parte del neoclásico sigue bastante, por lo menos necesito unos 20 minutos para poder llegar, dijéramos, ya a la etapa actual y pasar a la etapa de poder afirmar que la economía es ciencia, donde vamos a analizar todo el proceso científico, que es la parte de la investigación, la información, recolección, alternativas de solución, verificación, que son lo que el método científico aplica en las ciencias exactas, pues también en la economía se puede perfectamente aplicar. Bien, jóvenes, comentarios finales. Ya me durmieron. Ajá. Todo bien, ingeniero. Todo bien. Pues vayamos leyendo con tiempo. Yo les voy a subir las diapositivas para que vayamos con tiempo estudiando. Están los libros también que hay que dijéramos, tomar en cuenta. Porque yo todo tengo eso una duda. Le va a permitir a ustedes fortalecer sus conocimientos. Dígame, Osvaldo. No, Fabio. Con Fabio. los libros. ¿Qué pasó? Anduve buscando, pero hasta ahorita no he encontrado ninguno. ¿El PDF? Ajá, sí. Solo Mire, encontré, creo que... pero decía que los tenían en físico en la biblioteca central. Pero bueno, yo creo que tengo el link de Rossetti, se lo voy a enviar. Se lo voy a publicar, perdón, para que puedan accesar y lo puedan bajar. Y creo que tengo también el de Michael Porter de las ventajas competitivas. Se lo voy a compartir también el link. Sería el fin de semana, les voy a mentir que lo voy a hacer hoy o mañana porque tengo una cantidad de actividades espantosas. Pero sí, antes del fin de semana les voy a compartir esos links para que ustedes puedan ir complementando la lectura. Y obviamente pues no los compren porque pues ahí están a disposición. ¿De acuerdo? Bueno, está bien, muchas gracias. Nada más, jóvenes. Ingeniero, tenemos que enviarle los integrantes de nuestro grupo. Sí, pero le voy a habilitar un correo en Gmail, porque si me los mandan al aula virtual, se me hace un gran lío. Entonces o me lo mandan al institucional. Mejor les voy a armar un correíto para que ahí me envíen a los integrantes, porque también me va a facilitar la administración. De hecho, me van a asignar un ayudante de cátedra y él me va a ayudar a administrar esa parte, ¿verdad? Para poder ir manejando esos aspectos un poco más ordenados, ¿de acuerdo? Entonces, aguántese un poquito, tal vez para viernes ya le tengo publicado el link, perdón, el correo Gmail, donde me van a enviar grupos de 5, ¿verdad? Nada de 4 ni de 6, de 5, ¿ya? 5 integrantes. En documento PDF estaría bien, ¿verdad? Sí, Solo para uno que del no grupo, se ¿verdad? configure, así es, todo en PDF. Pero ya les voy a publicar el correo, porque no me lo manden al institucional, porque ahí en el institucional manejo otra información. Si me meten estos 200 grupos que se van a armar acá, Dios guarde, ¿verdad? Me saturan el correo. Entonces, por eso voy a sacar un correo aparte. ¿Estamos? ¿Solo uno del grupo se lo tiene que enviar o todos?
No, solo uno. El líder. El que me la envía va a ser el líder. ¿De acuerdo? Disculpe, ¿y hasta cuándo tendríamos para hacer los grupos? No, tiene estilo otra semana. Tiene estilo otra semana. Ok. Tiene tiempito. Bueno, ¿hay nada más, jovencitos? Nos quedaríamos por acá. Y nos veríamos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Y el compañero que grabó la clase, tal vez comparte, ¿cómo se llama? El link con los jóvenes y tal vez me lo hace llegar para publicarlo en el aula virtual. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Buen día, ingeniero. Gracias. Okay. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, ingeniero. ingeniero. Bueno, cuídense, Muchas jovencitos. gracias. Y no se olviden.